Lo dijo entre bocados de pastel. Ojalá nunca hubieras nacido. La dulzura del aire se volvió amarga en mi boca. La risa resonó en la mesa como un trueno, todos divertidos menos yo. La miré fijamente, la madre que me enseñó a dar las gracias antes de cada comida, ahora deseando no existir. Bajé el tenedor lo suficientemente despacio para que se diera cuenta. Mi pulso latía con fuerza, pero mi rostro permaneció sereno. La sonrisa que le di no era de perdón. Era una advertencia. Y cuando por fin pronunció una sola línea, hasta el tic-tac del reloj olvidó cómo moverse. Me llamo Catherine. Tengo 32 años y soy profesora de inglés en un instituto de Kansas City. En teoría, mi vida es tranquila, corrijo ensayos, preparo las obras para el almuerzo, alimento al gato de la vecina cuando no está. Pero en mi familia, la tranquilidad nunca significó paz. Significaba invisibilidad. Crecí en un hogar donde el amor era el centro de atención, y nunca se volvió hacia mí. El mundo de mi madre giraba en torno a mis hermanas, Jessica, la mayor, una estrella innata que no se equivocaba, y Amanda, la menor, un espíritu creativo que necesitaba cuidados especiales. Yo era la del medio. Firme. Predictable. Demasiado fácil de ignorar. Cuando tenía 10 años, gané un concurso de ensayos del distrito. Mamá levantó la vista de pulir el trofeo de debate de Jessica el tiempo suficiente para decir, «Qué rico, cariño», y luego le preguntó a Amanda si quería helado. A los 12, aprendí a tocar el piano por mi cuenta. Papá lo consideraba un pasatiempo genial antes de volverse para ver a Jessica practicar su discurso de graduación. Mis pequeñas victorias eran notas al pie en una historia más grande. Cada foto familiar lo demostraba, Jessica al frente, Amanda apoyada en mamá y yo sonriendo justo lo suficiente para llenar el espacio junto a papá. Si te fijabas bien, casi podías ver la silueta de alguien desvaneciéndose. Me dije que no importaba. Me dije que con ser la persona confiable era suficiente. Cumpleaños, días festivos, graduaciones, llegaba temprano, lavaba los platos antes de que terminara la fiesta, rellenaba los vasos antes de que alguien me lo pidiera. Creía que con esfuerzo se ganaba el cariño. Estaba equivocada. Nuestras cenas siempre eran ruidosas. La lasaña de mamá burbujeando en el horno, papá hablando de los vecinos, Jessica hablando de sus clientes, Amanda explicando su nuevo proyecto. Me sentaba en silencio, asentía, y de vez en cuando decía, «Qué bien», como para destacar sus historias de éxito. Cuando se reían, yo también reía, porque eso es lo que haces cuando eres el pegamento de la familia. Te sostienes, incluso cuando duele. Los últimos meses no habían sido diferentes. Jessica acababa de ser nombrada socia principal de su bufete. Amanda seguía pintando en el sótano de mamá, pero en nuestra casa eso contaba como seguir su pasión. Así que cuando mamá me llamó para organizar una cena de celebración, no lo dudé. Horneé un pastel, mi sencilla contribución a la imagen perfecta de la familia. Me dije a mí misma que esta vez sería diferente. Quizás mamá me preguntaría por mis alumnos o por mi nuevo proyecto de clase. Quizás recordaría que mi postre favorito no era el chocolate, sino el limón. La esperanza tiene una crueldad innata para sobrevivir incluso cuando no debería. Esa noche, todo parecía perfecto. La mesa puesta con cubiertos pulidos, las velas titilando sobre la porcelana color crema, el aroma a ajo y vino llenando la habitación. Llegué temprano, por supuesto, con una caja de pan y el mismo cardigan que había usado en todas las cenas familiares. Mamá sonrió al verme, pero era la misma sonrisa amable que se le da a una vecina, no a una hija. Lo lograste. Bien. Estábamos esperando el postre. La velada se desarrolló como una película que había visto demasiadas veces. Papá brindando por el gran ascenso de Jessica. Amanda sacando fotos de su arte en el móvil. Mamá pidiendo historias sobre tribunales y clientes. Mi momento nunca llegó. Cada intento de hablar se veía atenuado por otra risa, otra anécdota que no me incluía. Aún así, permanecí callada, seguí sonriendo y pensé que tal vez el silencio era la salvación. El sonido de sus risas llenó la casa, ecos de cada año en el que había intentado encajar. Luego retiraron los platos. Sirvieron el postre, pastel de chocolate, brillante a la luz de las velas, como siempre. Y cuando mamá puso la primera rebanada en mi plato, me miró fijamente, con su voz suave y aguda a la vez, la misma voz que solía cantarme nanas. Fue entonces cuando lo dijo. Uno pensaría que después de todos estos años, nada de lo que dijeran podría sorprenderme. Pero, de alguna manera, seguía haciéndolo. Quizás porque en el fondo aún esperaba que me vieran de otra manera, aunque fuera una sola vez. Tras las palabras de mamá, las risas seguían resonando. Jessica resopló en su copa de vino. Amanda dio una palmada en la mesa, jadeando como si fuera el mejor chiste que jamás había oído. Papá simplemente sonrió con esa sonrisa débil y familiar,
la que siempre significaba, no montes una escena. Miré alrededor de esa mesa y vi todas las versiones de mi vida que jamás tendría. Jessica, radiante de logro. Amanda, despreocupada y adorada. Mamá, orgullosa y centrada en la calidez que creaba para todos menos para mí. Y yo, la silla extra, el utensilio olvidado, la que nunca encajaba del todo con el marco. Decían que era humor, que solo bromeábamos como hacen las familias. Pero en esta familia, las bromas eran armas disfrazadas de recuerdos. ¿Recuerdas cuando te dijimos que eras adoptada? Amanda rió entre dientes, tomando otro sorbo. Ay, lloró durante días, añadió mamá, riendo como si todavía fuera gracioso. Eras una niña tan sensible, dijo Jessica, negando con la cabeza. Te lo tomabas todo tan en serio. Tenían razón. Me lo tomaba todo en serio porque siempre dolía. Intenté participar, no arruinar el momento. Sí, dije en voz baja. Lo recuerdo. Pero mi voz no sonaba como la mía. Sonaba como la de un fantasma en su propio funeral. En algún momento entre los vasos llenos y otra ronda de aplausos por el último triunfo de Jessica, me di cuenta del patrón. Todas las conversaciones volvían a ellas. Todos mis éxitos desaparecían antes de que llegara. Les dije que uno de mis alumnos acababa de ganar un premio nacional de escritura, un chico al que había asesorado durante meses. Mamá asintió distraídamente. Qué bien, cariño. Luego se volvió hacia Jessica. ¿No salió uno de tus clientes en Forbes? Me quedé sin aire. No era rabia, todavía no. Solo ese peso familiar de invisibilidad que me oprimía. Forcé una sonrisa y tomé mi vaso de agua, fingiendo no haberme dado cuenta de cómo mi historia se perdía entre las suyas. Cuando Amanda volvió a mencionar su arte, los ojos de mamá se iluminaron. Siempre has tenido un don, cariño. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Papá levantó su vaso. Por nuestras hijas. Plural, pero nunca igual. Me quedé allí sentada, el tercer nombre en un brindis que no me incluía. Había terminado de fingir que no me dolía. A medida que avanzaba la noche, las paredes parecían cerrarse sobre mí. El parpadeo de las velas, el roce de los cubiertos, todo se sentía más fuerte, más pesado. Su risa se convirtió en estática. Pensé en todas las veces que me había tragado las palabras para mantener la paz, en cómo había confundido el silencio con fuerza. Y entonces, por primera vez, me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a hacer: si dejaba de aparecer, ¿se darían cuenta? El pensamiento no me trajo amargura. Me llegó con claridad, como una ventana que se abre en una habitación que lleva demasiado tiempo cerrada. Mamá me tomó la mano, todavía riendo por algún chiste de Amanda. Sabes que te queremos, ¿verdad, cariño? Sus dedos estaban cálidos. Los míos, fríos. No respondí, porque el amor no debería necesitar recordatorios, y la pertenencia no debería sentirse como una obligación. El pastel de chocolate esperaba en el centro de la mesa, sin que yo lo tocara. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que ya no tenía hambre. La habitación aún brillaba de calor cuando ocurrió. La lasaña se había acabado, el vino estaba medio vacío, el olor a azúcar y cera quemada flotaba en el aire. Mamá se inclinó hacia adelante, cuchillo en mano, cortando el pastel con la precisión que reservaba para los momentos importantes. Estaba tarareando algo viejo de la radio cuando lo repitió, esta vez más ligero, como un remate que quería que todos recordaran. Ojalá nunca hubieras nacido. La risa siguió como un reflejo. Los tenedores tintinearon. Jessica así tapó la boca. Los hombros de Amanda se estremecieron. No era sorpresa. Era diversión. Me quedé mirando la rebanada frente a mí. Capas perfectas, bordes limpios, glaseado brillante, el tipo de postre que se supone que debes saborear. Pero el dulzor se volvió metálico en mi lengua. Mi mano se apretó alrededor del tenedor. Sentía el pecho demasiado pequeño para el aire que respiraba. Escuché la voz de mi padre débilmente a través del zumbido en mis oídos. Vamos, es solo una broma. Una broma. Esa palabra me había perseguido toda la vida. Cada desdén, cada risa a mi costa, llevaba la misma etiqueta. Solo una broma. Miré a mamá, con los labios apretados en señal de satisfacción, mientras la sala se regodeaba en su aprobación. Me pregunté si siquiera se había dado cuenta de lo que había dicho, o si lo había hecho y simplemente no le importaba. Mi visión se volvió más estrecha. Los bordes de la habitación se suavizaron. El centro se agudizó, su rostro, la sonrisa, el pastel. Podía sentir mi pulso en los dedos. El aire zumbaba a mi alrededor como un zumbido eléctrico. Entonces algo dentro de mí dejó de resistirse. Bajé el tenedor despacio, con deliberación. El pequeño golpe metálico sonó más fuerte que una risa. Era el tipo de sonido que termina las conversaciones. Por un instante, nadie lo notó.
Entonces Amanda levantó la vista, sonriendo con suficiencia. Vamos, Kath. No me digas que te ofendes. Sabes que mamá no lo dice en serio, intervino Jessica. Sí, a veces eres muy sensible. Papá rió débilmente. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no temblaba. Tienes razón, dije en voz baja. No lo dice en serio. Sonreí, tranquila, controlada. Esa sonrisa los asustó más que gritar. Mamá parpadeó, y la risa se apagó en sus labios. Bueno, qué bien. No quiero que lo malinterpretes. No lo hice, dije. Mi tono era firme, casi suave. Por fin lo escuché como siempre lo había querido decir. El silencio se extendió rápido, como una mecha encendida bajo un cristal. Me recosté, observando cómo su expresión cambiaba. Durante años, había esperado que me viera. Y ahora, por primera vez, lo hizo, pero no como ella esperaba. Mi pulso se calmó. Todo en mi interior quedó en silencio. Me puse de pie y cogí mi bolso de la silla. La correa de cuero me apretaba la mano, me anclaba. Los miré, a mi madre, a mis hermanas, a mi padre, y me di cuenta de que no los odiaba. Simplemente ya no pertenecía a ese lugar. Creo que ya no tengo nada que hacer por esta noche, dije en voz baja. Nadie habló. Nadie me detuvo. La silla raspó el suelo, crujió. Las velas parpadearon. Salí de aquel comedor, de sus risas, de la vida en la que había pasado 3 décadas siendo invisible. Y tras mí, al cerrarse la puerta, la habitación por fin sonó como siempre debería haber sonado, un silencio sepulcral. No lloré esa noche. And I una sola lágrima. Volví a casa, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama, contemplando la quietud de mi apartamento. Las mismas paredes que antes me parecían pequeñas, de repente se sentían libres. Sin voces, sin risas que cortaban como el cristal, sin necesidad de encogerme para encajar en su comodidad. Recuerdo el tic-tac del reloj. Las 10:43 de la noche. Fue entonces cuando hice la promesa. No iba a luchar más por un asiento en su mesa. Iba a construir la mía. Abrí mi portátil, con las manos aún temblorosas. Nueva pestaña, empleos de profesor en Seattle. La idea llegó como el aire, tan lejos que mi madre no podía pasarse por allí, pero tan cerca que seguía sintiendo el mismo cielo. Rellené 3 solicitudes esa noche. Por la mañana, había enviado 10. Cada clic era una puerta que se cerraba tras de mí. Los días se convirtieron en semanas. Empezaron a llegar llamadas, primero de reclutadores, luego de mi familia. La voz de mamá en el buzón de voz: cariño, no te pongas dramática. Llámanos de nuevo. Por. El mensaje de Jessica: exageraste. Estábamos bromeando. Por. El mensaje de Amanda: mamá está preocupada por ti. Por. Durante años, yo había sido quien suavizaba las cosas, devolvía las llamadas, hacía las paces. Pero esta vez, el silencio fue mi respuesta. Mi ausencia fue la conversación que nunca me permitieron tener. Un mes después, acepté un puesto en Seattle. Nueva escuela, nueva ciudad, nuevo comienzo. Los de la mudanza llegaron un viernes por la mañana. Mientras empacaban la última caja, me quedé junto a la ventana, viendo cómo entraba la luz del otoño. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ruido de fondo. Me sentí visto por mí mismo. Seattle me recibió con lluvia, de esas que huelen a renovación. Encontré un apartamento cerca del agua, pequeño pero luminoso. Compré un escritorio nuevo, una alfombra barata y una planta que siempre olvidaba regar. Cada objeto era mío, elegido, no heredado. En la escuela, la primera semana fue un caos en el mejor sentido de la palabra. Niños con preguntas, risas que se desbordaban por los pasillos, colegas presentándose con sonrisas cálidas que no parecían forzadas. Mi nuevo director, el señor Reynolds, me llamó una luz constante. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba oír eso. Por primera vez, llegué a casa cansada, pero no vacía. Mis alumnos empezaron a confiar en mí. Uno de ellos incluso dejó una nota en mi escritorio: haces que las palabras se sientan seguras. La garde blada en mi cartera. De vuelta en Kansas City, mi ausencia se hizo más notoria. Un viejo vecino mencionó que Jessica y Amanda habían dejado de hablarse. Los planes para el Día de Acción de Gracias se complicaron. Sin mi mediación, finalmente tuvieron que verse las caras. Sin el pegamento, todo se quebró. No necesitaba regodearme. Mi venganza no fue rabia. Fue paz. La clase de paz que nunca encontrarían sentadas alrededor de esa mesa. Cada vez que mi teléfono vibraba con un número desconocido, sabía que eran ellos. A veces lo dejaba sonar solo para sentir el poder de la elección. El silencio se había convertido en mi lenguaje. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, preparé té, el mismo que mamá solía preparar en vacaciones. Tomé un sorbo, casi esperando la amargura del recuerdo.
En cambio, sabía cálido, vivo. Esta vez no sentí una opresión en el pecho. Entonces me di cuenta de que no había desaparecido. Por fin había aparecido en mi propia vida. Y la ironía, al desear que me fuera, mi madre me dio justo lo que necesitaba, la libertad de existir sin su permiso. Cerré los ojos, escuchando la lluvia y el murmullo de la ciudad abajo. Ni risas ni ruido, solo paz y la tranquila satisfacción de saber que mi silencio los había arruinado. Los años pasaron, suaves y constantes, como el ritmo de la lluvia en mi ventana de Seattle. A veces me sorprendía preguntándome si aún se sentaban alrededor de esa mesa, la misma donde desaparecí. Imaginé a mamá cortando otro pastel perfecto, pero nadie riendo de la misma manera. El silencio tiene la capacidad de embrujar una habitación una vez que aprende tu nombre. Con el tiempo, se acercaron menos. Primero llegaron las cartas, con la letra de mamá temblando en la página, no lo queríamos decir con esa intención. Luego, las fotos dejaron de llegar en Navidad. Para el tercer año, las llamadas se redujeron a solo interferencias. Y, sin embargo, ya no estaba enojada. Dejé de llevar la cuenta el día que aprendí que la paz no necesita audiencia. Mi vida se había vuelto silenciosamente plena. Los alumnos a los que daba clases me hacían reír. Mis compañeros de trabajo se convirtieron en amigos que me veían a mí, no a lo que yo podía arreglarles. Y luego estaba David, un hombre que conocí en una librería un martes lluvioso. No me preguntó por mi familia. Me preguntó por mi autor favorito. Hablamos durante horas, y entre rellenar café y leer libros de bolsillo, me di cuenta de que era feliz. Cuando nos casamos, fue una ceremonia sencilla en un parque con vistas al agua. Sin dramas familiares, sin pretensiones, solo música, risas y una suave brisa que se llevó todo lo que solía perseguir. Unos años después, cuando nació nuestra hija, la llamé Esperanza. Nunca tendrá que ganarse su lugar en ninguna mesa. Sabrá que pertenece porque se lo repetiré una y otra vez hasta que no lo dude. A veces, cuando la casa está en silencio y ella duerme, pienso en esa noche. La voz de mamá, la risa, el silencio que siguió. Ese silencio solía parecer un castigo. Ahora se siente como paz. La noche en que mi madre deseó que nunca hubiera nacido fue la noche en que finalmente comencé a vivir. Si alguna vez has tenido que alejarte para encontrar la paz, ya sabes que el silencio no es la ausencia de amor. Es lo que sucede cuando finalmente te amas lo suficiente como para dejar de mendigar ruido. Cuando me preguntan si alguna vez hice las paces con mi familia, les digo esto: la paz no es algo que se espera. Es algo que se construye. Nunca volví a ese comedor. Pero a veces todavía lo sueño. El tintineo de los cubiertos, el olor a pan de ajo, el latido de mi propio corazón intentando acallarse. En esos sueños, ya no veo sus rostros. Solo las sillas vacías y el silencio que llena la habitación mucho después de que me voy. Seattle se convirtió en mi hogar. Mi ala, mi refugio. Mi hija, mi prueba de que el amor puede nacer de las ruinas de lo anterior. Cada vez que corre a mis brazos riendo, pienso en esa noche, la que se suponía que me borraría. Y me doy cuenta de que no lo hizo. Me reescribió, porque a veces el deseo más cruel se convierte en el mejor regalo. Mamá deseó que nunca hubiera nacido. Y, en cierto modo, se cumplió su deseo. La versión de mí que una vez conocieron, la que suplicaba ser vista, ya no existe. Pero la mujer que la reemplazó nació esa noche, durante el postre. Así que si alguna vez te han dicho que no encajas, que eres demasiado o insuficiente, escúchame, puedes levantarte de la mesa. Puedes construir la tuya. Y cuando lo hagas, descubrirás que el silencio no significa pérdida. Significa que por fin tienes el espacio para escuchar tu propia voz.